Ustedes recuerdan las elecciones del 2000. 96-2000, el PLD era gobierno. Y venían a enfrentarse a una oposición con el candidato de ese entonces, Hipólito Mejía, que todas las encuestas le daban que iban a barrer. Por ende, el candidato que saliera del PLD sabía que se enfrentaba a una inminente derrota. Era un sacrificio por el partido asumir la candidatura para mantener a un partido fuerte, aunque saliera del gobierno, para que pudiera competir en las próximas elecciones. Usted sabe lo que pasó ahí. Yo no voy a ocupar mucho porque se estaba haciendo las cosas de las manos, porque prendió una tercera opción en el PLD, que fue Jaime David Fernández Mirabal, que Danilo y Leonel no previeron y tuvieron que unirse para derrotar a Jaime, y Danilo asumió la candidatura y se sacrificó, sabiendo que es un sacrificio que iba a hacer ahí. Por ende, quien iba a estar mejor, más airado, para luego enfrentarse en el 2004, evidentemente no iba a ser Danilo, sino Leonel. Lo hicieron así y el PLD tuvo el triunfo en el 2004. Sin embargo, no necesariamente un solo periodo, 2000-2004, era suficiente para que se recuperara el PLD. Pasaron cosas extraordinarias en el gobierno de Hipólito que dieron al traste con que pudiera el PRM, en otrora PRD, continuar en el poder. Eso no es lo que quiero llegar ahora, sino le traje eso a colación, o esa anécdota como preámbulo a lo que voy a compartir con ustedes ahora. Y es que hay un escenario similar que quizá nadie ha visto, y yo quiero compartirlo con ustedes porque está muy evidente, está en el tapete. Y no veo que nadie aborda eso, y es muy interesante, muy importante. Porque ahora mismo posiblemente se esté haciendo la misma jugada que es obligatorio y necesario. Y es una candidatura de sacrificio en el PLD. Estoy hablando de la candidatura de Abel Martínez. ¿Por qué? Como le había dicho antes, 4 años muy poco para recuperarse un partido, una reputación. Tiene muchas cosas todavía que esclarecer, muchas dudas en el electorado. El electorado fuerte que abandonó el PLD en el 2020, que no fue a votar, no apoyó al PRM, pero tampoco apoyó al PLD. No fue a votar, fue la abstención más alta que hemos tenido históricamente en el país. Ese electorado que tradicionalmente ha apoyado al PLD todavía tiene dudas, porque los casos que se están dirimiendo en la justicia, aunque le han variado la medida de coerción, no han sido definitivos, de sí o de no. Entonces, todo el daño reputacional que le han hecho esos casos al PLD están latentes, y aparentemente todavía falta por lo menos un par de años más para que eso se sociabilice, se vea, se critique y se digiera, y la gente que apoya al PLD decida, bueno, sí, lo perdonamos, o volvemos a confiar, o ya estamos claros de que no, y se decidan apoyar los que lo van a apoyar al PLD. Y previendo eso, Danilo, que es un zorro político, no quiso arriesgar a su mejor ficha. Entiéndase, Gonzalo Castillo. Y digo esto porque mucha gente empezó a preguntarse, pero vean, casi Gonzalo tuvo una buena participación al final, obtuvo un 38%, en el peor momento del PLD, con la campaña de lo queremos preso, con que un presidente de su propio partido le hizo una manifestación conjuntamente con la oposición en la Plaza de la Bandera, con la suspensión de las elecciones, con que se alinearon los planetas para que el PLD saliera del poder. En el peor momento del PLD, Gonzalo tuvo 38%. Obviamente con el empuje del gobierno, del Estado. Pero entonces he hecho unos números malos, 37 puntos y pico. No es malo. Y lo lógico, la lógica política, lo que te dice es que si usted fue con ese candidato y los números no fueron tan malos, usted debe repetir ese candidato. Fíjense lo que hizo Luis. Luis fue el candidato en contra de Danilo en el 16. Perdió abrumadoramente, un 35%, y Danilo sacó una votación histórica, un 62%. Pero ¿quién fue el candidato 4 años después? Luis. ¿Se van a poner a fabricar un candidato de nuevo, desde cero, en la oposición? ¿Tan difícil? No. Llevaron al mismo. La lógica te había dicho que el PLD lo que le convenía era llevar a Gonzalo. Pero Gonzalo no quiso, no fue, por lo que ustedes quieran. Yo estoy diciendo a ustedes que el análisis que estoy haciendo ahora lo que me lleva es a que Danilo inteligentemente quiso proteger y guardar a Gonzalo, que es su delfín.
¿Por qué? Porque el próximo candidato que va a salir del PLD ahora es un candidato sacrificable, que va en sacrificio, porque va en un momento muy difícil del PLD, en la oposición, donde no se ha recuperado totalmente de los embates que le ha traído todos los casos de corrupción que se han llevado. Entonces, el candidato que viene ahora la tiene difícil, que es Abel Martínez, porque tiene que batallar contra todo eso en una oposición con tanto martilleo en contra del PLD, de su gestión, de su gobierno. ¿Qué hace Danilo? Saca a Gonzalo, que sea otro cualquiera. Porque para que gane tiene que darse una condición especial como se dio en el 2000, para el 2004. Algo apoteósico, que Luis tire, sé yo, el gobierno por un barranco, el Estado por un barranco, que pasa una crisis catastrófica, Dios no lo quiera, económica. Tiene que pasar una vaina a ese nivel, que esperemos que no suceda, ¿verdad? Por el bien de todos nosotros. Pero si no sucede, lo más probable es que no se obtenga la victoria ahora. Eso pensó Danilo en su momento. No estoy diciendo que eso sea la situación electoral ahora, sino lo que pensó Danilo en su momento. ¿Qué hace? Nos vamos a guardar al candidato y que venga otro. Que venga otro. Y yo me quedo con estos 4 años todavía afuera a que se dirima todo lo que se va a dirimir todavía de la justicia que falte, ¿verdad? Con un segundo periodo. Que Gonzalo quede totalmente limpio, porque ya le valieron la medida de coerción. El caso de Gonzalo es una sinvergüenza. Todo el mundo sabe que es una vaina montada, una vaina política. Lo involucraron ahí. Entonces, ¿cuál es la intención? Bueno, de aquí al próximo periodo se limpia el nombre de Gonzalo, se recupera la confianza de ese sector que apoyaba tradicionalmente el PLD, que estaba dudoso, y se recoge lo que se vaya a recoger. Entonces ya para el 28 ya es una candidatura ya más potable. Ahí yo saco a mi Delfín otra vez. ¿Cuál es la ventaja de eso? Calculó Danilo en su momento. Porque recordarán ustedes que acabando de ganar el Partido de Gobierno del Cambio, el PRM, el PLD estaba como el pan chiquito, que nadie lo quería. Ha tenido un resurgir el PLD. Pero eso no era lo que se auguraba en ese momento. En ese momento estaba todo el mundo que nadie quería decir que era PLDista. Ustedes lo recordarán. O sea, viendo ese futuro sombrío, Danilo lo que atinó fue esto. Bueno, vamos a preservar mi candidato, dejen tranquilo, vamos a ver lo que hacemos. Y aunque se eligió recientemente a lo último y el PLD ha tenido un resurgir, todavía no era suficiente para todo augurar, y más con una división radical que tiene Danilo con Leonel. No se augura una posibilidad estratégica que le dé la victoria. No lo veía Danilo. Desde la óptica de Danilo eso no era posible. Porque ustedes se den cuenta que esta alianza tampoco va de la óptica de Danilo. Es una alianza que vino de abajo hacia arriba, como explica correctísimamente Domingo Contreras, que la división básicamente estaba arriba, en la alta dirigencia. Abajo de la base querían juntos, trabajar juntos, porque es más posible, más potable un proyecto unificado. Entonces, Danilo, que es un zorro político, lo que está es guardando su delfín. Si ahora Abel va en la coyuntura y saca y crece con todo lo que estoy diciendo, los proyectos del mes, todos los planes que se van a armar, con los otros cortes que espero que lo hayan visto, con el plan que tenga Danilo, se unifica con Hipólito, los Vicini, y supongamos que Danilo logra articular junto con Abel que sobrepasen a Leonel. Estoy hablando propositivamente en el mejor escenario para el PLD. Analicen lo siguiente. Danilo lo logra y coge el mejor escenario que tenga el PLD. Y Abel termina en segundo lugar por encima de Luis Abinader. Ahí pueden pasar dos cosas. O hay segunda vuelta y habría que ver si gana la oposición o si Luis puede retener el poder, o el presidente Luis Abinader gana en primera vuelta pese a eso. Ahora, estratégicamente los partidos políticos no tan solamente, por más que digan los políticos, no se lleven de eso. Cuando le preguntan a Leonel, mire, ¿cuál es su proyecto? Y el plan B, no tenemos plan B, nuestro proyecto es la presidencia, vamos a ganar. Dicen eso siempre, porque no van a decir lo contrario. Pero usted sabe que no es así. Su partido, todo, el presidente Luis Abinader, el presidente Hipólito Mejía, Danilo, Abel, Leonel, se sientan con su equipo de confianza estratégico y tienen plan A, B, C y D y van dando pasos. Y saben cuando una cosa es ganable o no ganable. Entonces, el plan alternativo es que
por lo menos ganarle la competencia entre la oposición de que el candidato del PLD quede por encima de Leonel. Ese es el objetivo de Danilo. Porque si pasa eso, el PLD mantiene la posición de segunda fuerza por encima de Leonel. Primera victoria de Danilo. 2, Leonel no queda en segundo como él auguraba, y ya no puede decir que no, que fue algo coyuntural. Leonel pierde, y eso Danilo quiere verlo, quiere ver a Leonel perder. 2. Y 3, luego que pase esas elecciones, si el candidato del PLD no obtiene la victoria en primera vuelta ni en segunda, entonces todo el poder del PLD retorna a las manos de la alta dirigencia clásica, encabezada por Danilo Medina. ¿Me entienden? O sea, imagínense ustedes un PLD, vamos a suponer, vamos a poner escenarios. Imagínense un PLD que obtiene un 25, 26%, 28%, y Leonel tiene un 23, 24%, y queda en segundo lugar, pero no gana, que gane el PRM. Pero ya en el 28%, sin estos casos de corrupción, porque ya se dirimieron, por lo menos con los más cercanos, con Gonzalo limpiecito, sin problema, que ya él pasó por la justicia, esa vaina, se acabó el proceso, y Gonzalo está absuelto de eso. Y viene un Gonzalo candidato, el penco presidente en el 28. Si no es lo mismo que Danilo. ¿Usted cree que la campaña va a ser tímida como de ahora? No. Gonzalo va a estar en la calle. Y Gonzalo en su momento unificó desde el gobierno, evidentemente. Vamos a ver cómo va a ser desde la oposición. La estructura PLDista. Entonces, eso sería un resurgir del danilismo para tener fuertemente el control de ese partido. Con un candidato Gonzalo, joven todavía, que puede ir en el 28 y puede repetir en el 32 como candidato. Y es de la misma estructura de Danilo. Ese es el plan, esa fue la visión que tuvo Danilo de un principio. Y todo lo que está planificando Danilo ahora se presta para eso. A Abel le conviene, porque Abel va a ser, no obviamente, él le tocó el turno en un momento difícil del PLD, es la candidatura sacrificable. Sacrificable no es porque lo vayan a sacrificar, porque Danilo lo vaya a hacer perder, no. Sino porque Danilo está claro, y Abel debe tenerlo, que tiene difícil ganar, porque acaba de salir del poder. Acaba de salir del poder y tienen que pasar cosas quizás como las que están pasando, pero agudamente y muy mal para el país, para el pueblo, para que la gente se decida a sacar a Luis Abinader del poder. Entonces ahí eso va en favor de los intereses de Danilo también y de Abel también. Entonces si Abel como candidato, ahora que está marcando en algunas encuestas un 16, un 17, 18, Danilo con su estrategia se agencia 5, 6, 8 puntos más, o sea, Abel subiría a un 28, 29, pegando un 30. Entonces ahí puede ponerse por encima de Leonel Fernández y convertirse en la alternativa a un Luis. Fácilmente, Abel puede repetir como candidato en el 28. Si no se fragua ahora que gane la alianza en el 24. Fácilmente. Y Gonzalo seguirlo guardando para el 32. Gonzalo está joven. Aguanta eso. Entonces, esa es la visión política estratégica de Danilo Medina. Y el plan de Danilo desde un principio ha sido que Gonzalo sea el candidato presidencial del PLD, del danilismo con fuerza. Y por eso él auguró que esta candidatura, en esta coyuntura, en este contexto, que es difícil, es muy parecida a la candidatura que él tuvo en el 2000, que es una candidatura sacrificable para luego sacar a su delfín, el penco presidente, para las elecciones de 2028.